Bueno, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra semilla agustiniana, con el deseo del corazón que tengan un fin de semana pues bendecido por el Señor y como siempre con el deseo de que las dificultades que hayamos encontrado durante esta semana pues las preparemos también y las dispongamos para ponerlas en la presencia del Señor que todo lo puede, ¿no? A veces la vida pues viene con sus momentos oscuros, oscuros porque no lo sabemos leer, oscuros porque nos desconciertan, oscuros porque nos quitan la paz del corazón, oscuros porque no sabemos cómo responder ante tantas circunstancias que a veces nos ahogan, oscuros porque en ocasiones no entendemos qué sucede en nosotros mismos y en los demás. En fin, nos encontramos de alguna manera, diría Juan Alfaro, este gran teólogo vasco, con el misterio de la vida que siempre nos interroga, que siempre nos propone inquietudes, ¿no? Y el camino que hacemos nosotros en esta semilla agustiniana es precisamente eso, es tener algunos elementos que desde la profundidad de un hombre como Agustín, que bebió de la escritura como su fuente primordial para encontrar la verdad en sí mismo, proponer esa verdad de Dios, y una verdad que no está afuera, sino una verdad que, como nos dice Agustín, siempre va a estar dentro de nosotros, solo que a veces, como lo recuerda el mismo Agustín, no estamos enseñados, no se nos ha ejercitado en los itinerarios interiores, siempre estamos volcados hacia afuera, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla agustiniana, querida comunidad, muy interesante, bueno, como todas, esta vez tomada nuevamente de un sermón. Esos sermones de Agustín debían ser fantásticos y debían dejar con la boca abierta pues a todos quienes le escuchaban, por la dulzura que tiene su palabra y por la profundidad a que podía llegar en el corazón de los oyentes, que es lo que esperamos de cada uno de nosotros. Y hoy nos toca algo que ya hemos venido tratando, pero que siempre es bueno profundizar, ese hombre interior, pero ese hombre que debe trascenderlo todo para llegar a Dios. Debe trascender todo lo que le ata, todo lo que le esclaviza, todo lo que le exilia, para llegar al único importante que es Dios, y desde Él, teniendo lo más importante, tenerlo todo, ¿no? Es bien interesante. Vamos a hacer la lectura de este texto de Agustín. Dice así: Dios excelso, ¿cuál es su excelsitud? No mires la tierra, trasciende hasta los astros, y cuando hayas llegado a los ejércitos celestes de los ángeles, oirás que te dicen: trasciéndenos también a nosotros. Cuando hayas llegado a los tronos, a las dominaciones, a los principados, a las potestades, escucharás: trasciéndenos también a nosotros. También nosotros fuimos hechos. Todas las cosas fueron hechos por ella, por la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Trasciende todas las criaturas que hayan sido creadas o instituidas, sean mudables, bien interesante esta, corpóreas o incorpóreas, trasciéndelas todas. Si aún no puedes trascenderlas viendo, contemplándolas, hazlo creyendo. Qué bello esto. Llega al Creador. Entre tanto, llegando por delante la fe que te guía, llega al Creador. Nuevamente, los itinerarios para llegar al Creador en Agustín son supremamente asequibles. A veces nosotros, y yo creo que no solo por un tema de ceguera, porque son evidentes para nosotros el creado y las maravillas y todo lo que acontece, son precisamente todas nuestras carreras, todos nuestros afanes,
toda nuestra incapacidad de contemplar, de admirarnos, de maravillarnos de todo cuanto nos rodea, lo que nos hace incapaces de acercarnos desde esa simplicidad a la grandeza de Dios, ¿no? Vamos entonces a comentar este texto ya, primero el comentario patrístico, un poco desentrañar lo que Agustín quiere manifestar allí, ¿no? Ahora bien, es un texto con dos claves muy bonitas, muy sugestivas e interesantes. La primera, el orden de la trascendencia. Llegar a Dios es un acto trascendente que se busca primero, como lo hemos repetido en ocasiones anteriores, con los ojos del cuerpo. O sea, trascender comienza con la mirada, con el maravillarte de la vista, ¿no? En definitiva, la trascendencia es la instancia en la cual se encuentra Dios. Cuando logro trascender lo inmediato, me voy acercando paulatinamente a un ver más profundo, a un ver más cualificado, llamémoslo así. Lo interesante es que no es una trascendencia meramente espiritual y sobrenatural, sino que implica ir subiendo, ir ascendiendo de lo que se ve a lo que no se ve. Fíjense qué es lo que va proponiendo Agustín. Propone partir de lo que se ve hasta lo que no se ve. Pero esta trascendencia se completa en el sujeto interior, se completa adentro del hombre, no fuera de él. Ahora, la gran clave de este texto, que me parece muy relevante, es: si no puedes trascender viéndolo, hazlo creyendo. El gran tema de la fe. Ahí está la clave. No es una trascendencia intelectual únicamente, no se logra a nivel solo intelectual, repitámoslo. La trascendencia, en el segundo elemento que quiero compartirles y que destaca el texto, es la fe te guía al Creador, una fe que te guía al Creador. Entonces, hay un componente que hace que el cristianismo no sea solo una cuestión de orden filosófico y especulativo de una escuela intelectual, sino que implica una actitud con respecto a Dios que es creer. Una actitud frente a Dios que es el creer. Cuando yo doy la base de la fe, cuando yo creo, Agustín dice, comienzo a ver también de una manera mejor. Recordemos, por ejemplo, esta parte de las confesiones donde Agustín exclama que es primero alabarte o creer en ti, pero para creer en ti debo alabarte, y para alabarte debo haber creído en ti antes. Bien interesante. Acá los dos puntos a retomar en próximas meditaciones pueden ser: si no puedes trascender viendo, es decir, entendiendo, observando, pues déjate llevar por la fe. Déjate conducir por la fe. En el fondo está queriendo decir que la única forma de trascender es por la guía que lleva el Creador. Que no se trata en el cristianismo, ya lo repetimos nuevamente, de un ejercicio intelectual, sino de una profunda lectura y de una profunda abstracción, sino que implica un componente externo que es la fe, y la fe es la gracia. Esa fe, esa gracia es la que me viene dada. Luego, la forma de llegar a Dios no es un esfuerzo o mérito propio, ¿no? Sino una gracia que se le concede al hombre. Se te concede esa gracia para poder, hemos dicho muchas veces, la gracia de ser capaz de ser capaz de Dios, y que implica una actividad cognitiva espiritual por la fe. Entonces, bien interesante esto, cómo ir ascendiendo gradualmente
de lo que vemos a lo que no vemos y cómo dejar que la fe sea la guía de ese modo en que miramos. Pero bueno, sigamos profundizando en los textos, estos mismos textos que Agustín nos propone el día de hoy. El sermón que nos comparte San Agustín hoy nos ubica, para parar el contexto general de ese sermón, nos ubica en la celebración litúrgica del nacimiento de Juan el Bautista. Por ello, la semilla nos incita hoy a pensar en la necesidad de trascender todo para llegar a aquel que en el principio existía y por el cual fueron hechas todas las cosas, llegar hasta Dios mismo. Fueron hechos todas las cosas, terrestres y celestes, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, potestades. Y este itinerario no está ajeno a nuestros recursos humanos. Es a través de ellos, a través de estos recursos humanos, que Dios se insinúa siempre y se nos deja ver lo mejor de Él en la magnificencia y belleza de la creación. Agustín es un estupendo pedagogo de los itinerarios interiores. Miren, este bello sermón nos indica que la humildad de Juan el Bautista, como modelo de mansedumbre y humildad, permite ver en el disminuir del mismo para que el Señor crezca y resplandezca un camino seguro para comunicar íntimamente con Dios. ¿Qué quiere decir esto? De este modo, Agustín expresa la necesidad de ser dócil a la palabra eterna. Hay que ser dócil a Dios, a su palabra, que es donde se contiene todo, ¿no? Ahora, Juan era la voz. El Señor, en cambio, en el principio existía la palabra. Juan era la voz, pero Jesús era la palabra. Juan es la voz temporal. Cristo, la palabra eterna que existía desde el principio. Quita la palabra, ¿en qué se convierte la voz? Cuando nada significa, es un ruido vacío. La voz sin palabra golpea el aire, pero no edifica la mente. Qué interesante esto. O sea, Juan decía, yo soy la voz, pero la palabra es Él. La palabra que escuchan de mí, yo soy la voz que la transmito, pero ella es la palabra del Señor. Pues de ahí que cuando proclamamos la palabra de Él y nosotros somos la voz a través de la cual la palabra se pronuncia, pero esa palabra tiene efecto y llega a la mente solo en la medida en que la conecto también por la fe, ¿no? Agustín nos dice que preparar el camino, o sea, preparar ese camino significa afinar el oído del corazón a la escucha de la palabra, afinar el oído del corazón a la escucha de la palabra. Miren, en la medida en que avanzamos en nuestra capacidad de escuchar interiormente la palabra, podemos ver mejor y trascender incluso hasta la misma trascendencia, dice Agustín, cuando nos metemos en esa dinámica de la palabra, ¿no? De ahí que diga Agustín, preparen el camino, como si dijera, mi sonido va dirigido a hacer que Él entre en los corazones. El sonido de mi voz, cuando pronuncio la palabra, tiene la finalidad de llegar a los corazones. Tiene la finalidad que esa voz, que esa palabra transmitida a través de mi voz entre a los corazones. Pero no se dignará venir al lugar donde yo quiero introducirlo, a no ser que le prepares el camino. O sea, tenemos que prepararnos, tenemos que preparar el camino de nuestro corazón para saber acoger esa palabra. ¿Qué significa preparar el camino? Fíjense cómo lo dice Agustín. Suplíquenle como es debido. ¿Qué significa? Preparen el camino, tengan un pensamiento humilde, sean humildes en el corazón, reciban de Él el ejemplo de la humildad. O
sea, Juan decía, yo disminuyo para que él crezca. Eso hace un padre y una madre de familia, disminuyen para que los hijos crezcan, ¿no?